Teodosio I, también conocido como Teodosio el Grande, fue un emperador romano desde el año 379 hasta el año 395. Durante su reinado, triunfó en una guerra crucial contra los godos, así como en dos guerras civiles, y fue fundamental para establecer el credo de Nicea como la doctrina ortodoxa del cristianismo. Teodosio fue el último emperador que gobernó todo el Imperio Romano antes de que su administración se dividiera permanentemente entre Occidente y Oriente. Nacido en Hispania, Teodosio era hijo de un general de alto rango. Su padre era conocido como Teodosio el Viejo, bajo cuya dirección ascendió en las filas del ejército romano. Teodosio mantuvo el mando independiente en Moesia en el año 374, donde tuvo cierto éxito contra los invasores sármatas. Poco después, se vio obligado a jubilarse y su padre fue ejecutado en circunstancias oscuras. Teodosio pronto recuperó su posición tras una serie de intrigas y ejecuciones en la corte del emperador Graciano. En el año 379, después de que el emperador romano oriental Valente muriera en la batalla de Adrianópolis contra los godos, Graciano nombró a Teodosio como sucesor con órdenes de hacerse cargo de la actual emergencia militar. Los recursos del nuevo emperador y con los ejércitos agotados no fueron suficientes para expulsar a los invasores. En el año 382, a los godos se les permitió establecerse al sur del Danubio como aliados autónomos del imperio. En el año 386, Teodosio firmó un tratado con el imperio sasánida que dividió el reino de Armenia, largamente disputado, y aseguró una paz duradera entre las dos potencias. Teodosio era un firme partidario de la doctrina cristiana de la consustancialidad y un opositor del arrianismo. Convocó un concilio de obispos en Constantinopla en el año 381, que confirmó el primero como ortodoxia y el segundo como herejía. Aunque Teodosio interfirió poco en el funcionamiento de los cultos paganos tradicionales y nombró a no cristianos para altos cargos, no logró prevenir ni castigar el daño de varios templos helenísticos de la antigüedad clásica. Durante su reinado anterior, Teodosio gobernó las provincias orientales, mientras que las occidentales estaban supervisadas por los emperadores Graciano y Valentiniano, con cuya hermana se casó. Teodosio patrocinó varias medidas para mejorar su capital y residencia principal, Constantinopla, en particular con la ampliación del Foro Tauri, que se convirtió en la plaza pública más grande conocida de la antigüedad. Teodosio marchó hacia el oeste 2 veces, en el año 388 y en el año 394, después de que Graciano y Valentiniano hubieran sido asesinados, para derrotar a los dos pretendientes, Magno Máximo y Eugenio, quienes se alzaron para reemplazarlos. La victoria final de Teodosio en septiembre del año 394 lo convirtió en dueño de todo el imperio. Murió meses después y fue sucedido por sus dos hijos, Arcadio en la mitad oriental del imperio y Honorio en la occidental. Se decía que Teodosio era un administrador diligente, austero en sus hábitos, misericordioso y un cristiano devoto. Durante siglos, después de su muerte, Teodosio fue considerado un campeón de la ortodoxia cristiana que acabó decisivamente con el paganismo. Los eruditos modernos tienden a ver esto como una interpretación de la historia por parte de escritores cristianos, más que como una representación precisa de la historia real. Se le atribuye justamente el mérito de presidir un renacimiento del arte clásico, con algunos historiadores que han denominado Renacimiento Teodosiano. Aunque su pacificación de los godos aseguró la paz para el imperio durante su vida, su estatus como entidad autónoma dentro de las fronteras romanas causó problemas a los emperadores sucesivos. Teodosio
también ha recibido críticas por defender sus propios intereses dinásticos a costa de 2 guerras civiles. Sus 2 hijos demostrarían ser gobernantes débiles e incapaces, y presidieron un periodo de invasiones extranjeras e intrigas cortesanas que debilitaron gravemente al imperio. Los descendientes de Teodosio gobernaron el mundo romano durante las siguientes 6 décadas, y la división este-oeste duró hasta la caída del Imperio Occidental a finales del siglo V. Regresando a sus orígenes, su familia parece haber sido de aristócratas terratenientes menores en Hispania, aunque no está claro si este estatus social se remontaba a varias generaciones o si Teodosio el Viejo simplemente recibió tierras allí por su servicio militar. Se conoce que varios parientes del futuro emperador también están atestiguados como originarios de allí, y el propio Teodosio estaba omnipresentemente asociado en las fuentes literarias y panegíricos antiguos con la imagen de sus compatriotas hispanos. Se registra muy poco sobre la educación de Teodosio. El autor del siglo V, Teodoreto, afirmó que el futuro emperador creció y fue educado en su tierra natal ibérica, pero su testimonio no es fiable. En cambio, un historiador moderno piensa que Teodosio debió crecer entre el ejército, participando en las campañas de su padre en las provincias, como era costumbre en la época militar para las familias con tradición de servicio militar. Una fuente dice que recibió una educación decente y desarrolló un interés particular por la historia, que Teodosio luego valoró como una guía para su propia conducta a lo largo de la vida. Se atestigua por primera vez que Teodosio acompañó a su padre a Gran Bretaña en una expedición en el año 369 para reprimir la Gran Conspiración, una invasión celta y germánica concertada de las provincias insulares. Después de probablemente servir en el Estado Mayor de su padre en campañas posteriores, Teodosio recibió su primer mando independiente en el año 374, cuando fue nombrado oficial al mando de la provincia de Moesia Prima en el Danubio. En el otoño de ese mismo año, rechazó con éxito una incursión de sármatas en su sector de la frontera y les obligó a someterse. Sin embargo, poco después, en circunstancias misteriosas, el padre de Teodosio cayó repentinamente del favor imperial y fue ejecutado, y el futuro emperador se sintió obligado a retirarse a sus propias propiedades en Hispania. Aunque estos acontecimientos están poco documentados, los historiadores suelen atribuir esta caída en desgracia a las maquinaciones de una facción de la corte liderada por Maximino, un alto funcionario civil. Según otra teoría, el futuro emperador Teodosio perdió a su padre, su puesto militar, o ambos, en las purgas de los altos funcionarios que resultaron de la ascensión del emperador Valentiniano, que en ese momento tenía 4 años de edad, en noviembre del año 375. Sin embargo, el periodo de ausencia de Teodosio en Hispania, durante el cual se decía que había recibido amenazas de los responsables de la muerte de su padre, no duró mucho, ya que Maximino, el probable culpable, fue destituido del poder alrededor de abril del año 376 y luego ejecutado. El emperador Graciano inmediatamente comenzó a reemplazar a Maximino y a sus asociados con parientes de Teodosio en puestos gubernamentales clave, lo que indicaba la rehabilitación completa de la familia. Y en el año 377, el propio Teodosio había recuperado su mando contra los sármatas. El renovado mandato de Teodosio parece haber transcurrido sin incidentes, hasta que llegó la noticia de que el emperador romano oriental Valente había sido asesinado en la batalla de Adrianópolis en agosto del año 378 contra los invasores godos. La desastrosa derrota dejó a gran parte del liderazgo militar de Roma muerto, desacreditado o de origen bárbaro, por lo que Teodosio
a pesar de su modesto historial, se convirtió en la elección para reemplazar a Valente y asumir el control de la crisis. Con el consentimiento a regañadientas del emperador occidental Graciano, Teodosio fue investido formalmente con la púrpura por un consejo de funcionarios en Sirmio el 19 de enero del año 379. El problema inmediato al que se presentó Teodosio tras su ascenso al trono fue cómo controlar las bandas de godos que estaban arrasando los Balcanes, con un ejército que se había visto gravemente agotado tras la debacle de Adrianópolis. El emperador occidental Graciano, que parece haber proporcionado poca ayuda inmediata, entregó a Teodosio el control de la prefectura de Iliria durante el conflicto, dando a su nuevo colega el pleno cargo del esfuerzo bélico. Teodosio implementó medidas de reclutamiento severas y desesperadas, recurriendo al reclutamiento de agricultores y mineros. Se instituyeron castigos por albergar desertores y proporcionar reclutas no aptos, e incluso la automutilación no eximía a los hombres del servicio. Teodosio también admitió en el ejército a un gran número de auxiliares no romanos, incluso desertores godos de más allá del Danubio. Algunos de estos reclutas extranjeros fueron intercambiados con tropas de guarnición romana más confiables estacionadas en Egipto. A lo largo de la mitad del año 379, Teodosio y sus generales, con base en Tesalónica, obtuvieron algunas victorias menores sobre bandas individuales de asaltantes, pero sufrieron al menos una derrota grave un año después, que se atribuyó a la traición de los nuevos reclutas bárbaros. Durante el otoño del año 380, una enfermedad que amenazaba su vida, de la que Teodosio se recuperó, lo impulsó a solicitar el bautismo. Sin embargo, en fuentes oficiales se registraron algunas victorias oscuras en esta época, y en noviembre del año 380 se descubrió que la situación militar era lo suficientemente estable como para que Teodosio trasladara su corte a Constantinopla. Allí, el emperador disfrutó de una victoria propagandística cuando en enero del año 381 recibió la visita y sumisión de un líder menor godo, Atanárico. A estas alturas, sin embargo, Teodosio parece ya no creer que los godos pudieran ser expulsados por completos del Imperio Romano. Después de que Atanárico muriera ese mismo mes, el emperador le ofreció un funeral con todos los honores, impresionando a su séquito y señalando al enemigo que el imperio estaba dispuesto a negociar los términos. Durante la campaña del año 381, los esfuerzos de Graciano expulsaron a los godos de Macedonia y Tesalia, moviéndolos hacia Tracia, mientras que en el último sector, Teodosio, o uno de sus generales, rechazó una incursión de un grupo sirio y hunos a través del Danubio. Tras negociaciones que probablemente duraron al menos varios meses, los romanos y godos finalmente concluyeron un acuerdo el 3 de octubre del año 382. A cambio del servicio militar a Roma, a los godos se les permitió establecerse en algunas extensiones de tierra romana al sur del Danubio. Los términos eran inusualmente favorables para los godos, lo que reflejaba el hecho de que estaban atrincherados en territorio romano y no habían sido expulsados. Es decir, en lugar de someterse completamente a la autoridad romana, se les permitió permanecer autónomos bajo sus propios líderes y, por lo tanto, seguir siendo un grupo fuerte y unificado. Los godos ahora estaban asentados dentro del imperio y lucharían en gran medida por los romanos como un contingente nacional en lugar de estar completamente integrados en las fuerzas romanas. Según el Cronicón Pascual, Teodosio celebró sus quinquenales el 19 de enero del año 383 en Constantinopla. En esta ocasión, elevó a su hijo mayor, Arcadio, a coemperador,
En algún momento del año 383, Constancia, la esposa de Graciano, murió. Graciano se volvió a casar y se casó con Laeta, cuyo padre era un consular de la Siria romana. A principios del año 383, se produjo la aclamación de Magno Máximo como emperador en Gran Bretaña y el nombramiento de Temistio como prefecto en Constantinopla. El 25 de octubre del año 383, según la consularia constantinopolitana, Graciano fue asesinado en Lugdunum por Angraciano, el magister equitum del emperador rebelde durante la rebelión de Magno Máximo. Teodosio, incapaz de hacer mucho respecto a Máximo debido a la continua insuficiencia militar, inició negociaciones con el emperador persa Sapur III del Imperio Sasánida. Teodosio recibió en Constantinopla una embajada de ellos en el año 384. En un intento por frenar las ambiciones de Máximo, Teodosio nombró a Fabio Neutorio prefecto pretoriano de Italia. En el verano del 384, Teodosio se reunió con su coemperador Valentiniano en el norte de Italia, negociando un acuerdo de paz entre Valentiniano y Magno Máximo que duró varios años. El segundo hijo de Teodosio, Honorio, nació el 9 de diciembre del año 384. La muerte de Elia Flásila, la primera esposa de Teodosio y madre de Arcadio, Honorio y Pulqueria, ocurrió en el año 386. Murió en Tracia y fue enterrada en Constantinopla. Su oración fúnebre fue pronunciada por Gregorio de Nisa. Se dedicó una estatua de ella en el Senado bizantino y en el año 385, Serena, la sobrina de Teodosio, se casó con Estilicón. A principios del año 386, también murió Pulqueria, la hija de Teodosio. Ese verano, los godos fueron derrotados y muchos se establecieron en Frigia. Según la consularia constantinopolitana, se celebró entonces en Constantinopla un triunfo romano sobre los greutungos godos. El mismo año, se comenzó a trabajar en la gran columna triunfal en el foro de Teodosio en Constantinopla. A finales de la década del año 380, Teodosio y la corte estaban en Milán y el norte de Italia había entrado en un periodo de prosperidad. Se dice que en Milán fabricaban oro tanto los propietarios de tierras como los que venían con la corte para servir al gobierno. Los grandes terratenientes se aprovecharon de la necesidad de alimentos de la corte, convirtiendo los productos agrarios en oro, mientras reprimían y abusaban de los pobres que los cultivaban y los traían. Los eruditos modernos vinculan la decadencia del Imperio Romano con la avaricia de los ricos de esta época. Se cita a Paulino de Milán cuando describió a estos hombres como creadores de una corte donde todo estaba en venta. A finales de la década del año 380, Ambrosio, obispo de Milán, tomó la iniciativa de oponerse a esto, presentando la necesidad de que los ricos se ocuparan de los pobres como una consecuencia necesaria de la unidad de todos los cristianos. Esto condujo a un desarrollo importante en la cultura política de la época llamada la Revolución de Defensa del posterior Imperio Romano. Esta revolución había sido fomentada por el gobierno imperial y alentó llamamientos y denuncias del mal gobierno. Sin embargo, se añade que, en el área crucial de los impuestos y el tratamiento de los deudores fiscales, el Estado tardorromano permaneció inmune al cristianismo. La paz con Magno Máximo se rompió en el año 387. Valentiniano escapó hacia el este con Justina, llegando a Tesalónica en el verano u otoño de ese mismo año. Además, solicitó ayuda a Teodosio. Gala, la hermana de Valentiniano, se casó con el emperador oriental en Tesalónica a finales de otoño. Es posible que Teodosio todavía estuviera en Tesalónica cuando celebró su decenal el 19 de enero del año 388.
Teodosio fue cónsul por segunda vez ese mismo año. Durante el verano, Teodosio recuperó Italia a manos de Magno Máximo. Los ejércitos de Teodosio y Máximo lucharon en la batalla del Saba en el año 388, en la que Máximo fue derrotado. El 28 de agosto, Máximo fue ejecutado. Teodosio, ahora también gobernante de facto del Imperio Occidental, celebró su victoria en Roma el 13 de junio del año 389 y permaneció en Milán hasta el año 391, instalando a sus propios leales en altos cargos. Durante esta época ocurriría la masacre de Tesalónica en Grecia, la cual fue una masacre de civiles locales por parte de las tropas romanas. La mejor estimación de la fecha es abril del año 390. Lo más probable es que la masacre fuera una respuesta a un motín urbano que condujo al asesinato de un funcionario romano, lo que la mayoría de los estudiosos, como el filósofo Stanislav Dolezal, considera la fuente más fiable como la historia eclesiástica escrita por Sothonen alrededor del año 442. En esta obra, el autor proporciona la identidad del funcionario romano asesinado como Butéric, el comandante general del ejército de campaña de Iliria. Según este escrito, un auriga popular intentó violar a un copero y en respuesta, Butéric arrestó y encarceló al auriga. La población exigió la liberación del corredor del carro, pero Butéric se negó. Se levantaría una revuelta general que le costó la vida al funcionario. También se dice que el nombre de Butéric indica que podría haber sido gótico y que la etnia del general podría haber sido un factor en el motín, pero ninguna de las primeras fuentes da esta información. Teodosio no estaba en Tesalónica cuando ocurrió la masacre. El tribunal estaba en Milán. Varios estudiosos piensan que Teodosio ordenó la masacre con un exceso de ira volcánica. Otros estudiosos, sin embargo, no están de acuerdo y señalan el proceso de toma de decisiones establecido en el imperio, que requería que el emperador escuchara a sus ministros antes de actuar. Hay indicios en las fuentes que Teodosio escuchó a sus consejeros, pero recibió consejos malos o engañosos. También se sostiene que el emperador primero intentó castigar a la ciudad mediante ejecuciones selectivas, tal y como estaban las cosas, lo que probablemente se planeó como un asesinato selectivo y se salió de control. Ambrosio, obispo de Milán y uno de los muchos consejeros de Teodosio, estaba ausente en la corte. Después de ser informado de los acontecimientos relacionados con Tesalónica, le escribió a Teodosio una carta ofreciendo una manera diferente para que el emperador salvase las apariencias y restaurara su imagen pública. Ambrosio instó a una demostración semipública de penitencia, diciéndole al emperador que no le daría la comunión a Teodosio hasta que lo hiciera. Se dice que Teodosio cumplió debidamente y fue a la iglesia sin sus túnicas imperiales, hasta la Navidad, cuando Ambrosio lo admitió abiertamente a la comunión. La evaluación histórica del carácter de Teodosio ha quedado empañada por la masacre de Tesalónica durante siglos. Se describe a Teodosio como un hombre valiente y de mentalidad virtuosa, que era vigoroso en la búsqueda de cualquier objetivo importante. Pero al contrastar la masacre inhumana del pueblo de Tesalónica con el generoso perdón de los ciudadanos de Antioquía después de la guerra civil, también se concluye que Teodosio era apresurado y colérico. Solo los historiadores modernos han comenzado a disputar la responsabilidad de Teodosio por estos eventos. Y así, llegaría la Segunda Guerra Civil bajo el reinado de Teodosio. En el año 391, el emperador dejó a su general de confianza, Arbogast, que había servido en los Balcanes después de Adrianópolis, como magister militum del emperador occidental, mientras Teodosio intentaba gobernar todo el imperio desde Constantinopla. El 15 de mayo
del año 392, Valentiniano murió en Viena, ya sea por suicidio o como parte de un complot de Arbogast. Valentiniano se había peleado públicamente con Arbogast y fue encontrado ahorcado en su habitación. Arbogast anunció que se había tratado de un suicidio. Se afirma que la muerte de Valentiniano dejó a Arbogast en una posición insostenible. Tuvo que seguir gobernando sin la capacidad de emitir edictos de un emperador legítimo y aclamado. Arbogast no pudo asumir el papel de emperador debido a su origen no romano. En cambio, el 22 de agosto del año 392, hizo proclamar emperador en Occidente al maestro de correspondencia de Valentiniano, Eugenio, en Longdunum. Al menos 2 embajadas acudieron a Teodosio para explicarle los acontecimientos, pero recibieron respuestas ambivalentes y fueron enviadas a casa sin lograr sus objetivos. Teodosio elevó a su hijo Honorio a emperador el 23 de enero del año 393, lo que implica la ilegalidad del gobierno de Eugenio. En la primavera de ese mismo año, la división fue completa, y en abril, Arbogast y Eugenio finalmente se trasladaron a Italia sin resistencia. Flaviano, el prefecto pretoriano de Italia, a quien Teodosio había designado, desertó a su lado. Hasta principios del año 394, ambos bandos se prepararon para la guerra. Teodosio reunió un gran ejército, incluidos los godos, a quienes había establecido en el Imperio Oriental, marchando contra Eugenio. La batalla comenzó el 5 de septiembre del año 394 con el asalto frontal total de Teodosio contra las fuerzas de Eugenio. Miles de godos murieron, y en el campamento de Teodosio, la pérdida del día disminuyó la moral. Teodoreto dice que Teodosio fue visitado por 2 jinetes celestiales, todos vestidos de blanco, que le dieron valor, y las fuerzas de Teodosio fueron ayudadas por un fenómeno natural conocido como bora, que puede producir vientos huracanados. La bora sopló directamente contra las fuerzas de Eugenio e interrumpió la línea. El campamento de Eugenio fue asaltado, este fue capturado y poco después ejecutado. Según Sócrates Escolástico, Teodosio derrotó a Eugenio en la batalla de Frígidos el 6 de septiembre del año 394. 2 días después, Arbogast se suicidó, y el 1 de enero del año 395, Honorio llegó a Mediolanum y allí se celebró la celebración de la victoria. Sosómeno registra que, a finales de abril del año 394, Gala, la esposa de Teodosio, había muerto mientras él estaba en la guerra. Teodosio padecía una enfermedad que implicaba un edema severo. Murió en Mediolanum el 17 de enero del año 395. Su cuerpo permaneció en el palacio durante 40 días. Su funeral se celebró en la catedral el 25 de febrero. El obispo Ambrosio pronunció un panegírico en presencia de Estilicón y Honorio, en el que Ambrosio elogió la supresión del paganismo por parte de Teodosio. El 8 de noviembre del año 395, su cuerpo fue trasladado a Constantinopla, donde fue enterrado en la iglesia de los Santos Apóstoles. Inicialmente, Teodosio fue llamado el Grande simplemente como una forma de diferenciarlo de su nieto Teodosio II. Más tarde, en el Concilio de Calcedonia, en el año 451, el honorífico se consideró merecido debido a su promoción del cristianismo de Nicea. La controversia arriana fue una disputa sobre la naturaleza de la Divina Trinidad y las luchas que la acompañaban por la influencia política. Esta lucha comenzó en Alejandría antes del reinado de Constantino el Grande entre un presbítero, Arrio de Alejandría, y su obispo, Alejandro de Alejandría. Cuando Alejandro murió, su sucesor, Atanasio, se convirtió en el representante de la ortodoxia. Arrio afirmó que Dios
creó al Hijo. Esto significaba que el Hijo, aunque todavía era visto como divino, no era igual que el Padre, porque tuvo un principio y no era eterno. Padre e Hijo, por tanto, eran similares, pero no de la misma esencia. Esta cristología se extendió rápidamente por Egipto, Libia y las demás provincias romanas. 33 obispos participaron en una guerra de palabras y el pueblo se dividió en dos, manifestándose a veces en las calles en apoyo de un lado o del otro. Durante este tiempo, Atanasio estuvo en el centro de la controversia y se convirtió en el campeón de la ortodoxia. Después de la muerte de Alejandro, para Atanasio, la interpretación de Arrio de la naturaleza de Jesús, de que el Padre y el Hijo son similares pero no idénticos en sustancia, no podía explicar cómo Jesús pudo lograr la redención de la humanidad, que es el principio fundamental del cristianismo. Según Atanasio, Dios tenía que hacerse humano para que los humanos pudieran volverse divinos. Esto le llevó a concluir que la naturaleza divina de Jesús era idéntica a la del Padre y que Padre e Hijo tienen la misma sustancia. Las enseñanzas de Atanasio fueron una gran influencia en Occidente, especialmente para Teodosio. El 28 de febrero del año 380, Teodosio emitió el Edicto de Tesalónica, un decreto dirigido a la ciudad de Constantinopla, determinando que solo los cristianos que creyeran en la consustancialidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo podían autodenominarse católicos y tener sus propios lugares de culto oficialmente reconocidos como iglesias. Los desviados fueron etiquetados como herejes y descritos como locos y dementes. Los estudios recientes han tendido a rechazar opiniones anteriores de que el edicto fue un paso clave para establecer el cristianismo como religión oficial del imperio, ya que estaba dirigido exclusivamente a Constantinopla y parece haber pasado en gran medida desapercibido para los contemporáneos fuera de la capital. No obstante, el edicto es la primera ley romana secular conocida que define positivamente una ortodoxia religiosa. En mayo del año 381, Teodosio convocó un nuevo concilio ecuménico en Constantinopla para reparar el cisma entre Oriente y Occidente sobre la base de la ortodoxia nicena. El concilio pasó a definir la ortodoxia, incluida a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, como igual al Padre y procedente de él. El concilio también condenó las herejías apolíneas y macedonias y aclaró las jurisdicciones de los obispos de acuerdo a los límites civiles de las diócesis, y dictaminó que Constantinopla ocupaba el segundo lugar en procedencia después de Roma. Teodosio parece haber adoptado una política cautelosa hacia los cultos tradicionales no cristianos, reiterando las prohibiciones de sus predecesores cristianos sobre el sacrificio de animales, la adivinación y la apostasía, al tiempo que permitía que otras prácticas paganas se realizaran públicamente y los templos permanecieran abiertos. También expresó su apoyo a la preservación de los edificios del templo, pero no logró evitar el daño de muchos lugares sagrados, imágenes y objetos de piedad por parte de fanáticos cristianos, algunos de los cuales incluso incluían a sus propios funcionarios. Teodosio también convirtió las fiestas paganas en días laborales, pero las festividades asociadas a ella continuaron. Hacia final de su reinado se promulgaron varias leyes contra el paganismo, pero los historiadores han tendido a restar importancia a sus efectos prácticos e incluso al papel directo del emperador en ellas. Los eruditos modernos creen que hay poca o ninguna evidencia de que Teodosio siguiera una política activa y sostenida contra los cultos tradicionales. Hay evidencia de que Teodosio tuvo cuidado de evitar que la todavía importante población pagana del imperio se sintiera indispuesta hacia su gobierno. Se conoce que durante su primera gira oficial por Italia,
el emperador se ganó al influyente lobby pagano en el Senado romano, nombrando a sus miembros más destacados para importantes puestos administrativos. Teodosio también nombró al último par de cónsules paganos en la historia romana, de nombres Tasiano y Símaco, en el año 391. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.